Bendiciones, amado, una vez más. Los amigos, los hermanos de YouTube, de Facebook y de otras redes sociales. Solté una palabra muy fuerte ahorita a unos hermanos en la fe. Y pues esto me inspiró para no solamente circunscribirme para dársela a ellos, sino que quiero hacer esto de conocimiento general o universal a todo aquel que lo pueda ver. Yo quiero hablar de un tema muy delicado que no solamente ocurre en los círculos académicos, no solamente ocurre en los círculos laborales, en los círculos de familia, sino que también esto ocurre en el seno de lo que comúnmente llamamos iglesia o eclesía, que significa unidad o unión de creyentes. Para mí, la iglesia no se circunscribe a una gran masa de personas, un gran número de personas, por decirlo así, sino que va más allá de las uniones que podríamos tener biológicamente hablando en cuanto a familia se refiere. La Biblia lo establece que hagamos bien y mucho más a lo de la familia de la fe, puesto que tenemos lazos más profundos que lo que obviamente pueden unir a familiares biológicos. Los otros días hablaba de un tema que tiene que ver con el valor de la amistad. Y lo que vieron esto, pues me imagino que se edificaron y qué bueno. Hoy quiero hablar de un tema. En algún momento escuché a un hermano que tiene una plataforma, el cual me reservo su nombre, hablar de un tema y hablaba de cristianos apandillados. Digo, ¿cómo es eso? Cristianos apandillados. Y yo quiero hablar un poquito de ese tema. Como ustedes sabrán, amados, el Señor me ha levantado en estos últimos tiempos con una palabra profética de direccionamiento sobre regiones, sobre naciones, sobre ministerios, sobre el pueblo de Dios en general, etcétera, etcétera. Y no habíamos ejercido el ministerio pastoral, pero sí el ministerio profético alrededor de los 4 o 5 años. El Señor nos levantó y se activó ese ministerio en mi vida porque fui llamado para esto. Me trazó líneas, pautas, reglas, me ordenó muchas cosas que debía hacer en el camino. Me cerraron puertas, pastores me cerraban las puertas, ministros me cerraron la puerta. No calificaba para estar en medio de ellos por la palabra que obviamente el Padre me daba que le llevara. No me aceptaban en su círculo, gloria a Dios. Yo como quiera pasé mi prueba y me gozaba cada vez que me hacían esto por la causa de Cristo. Digo, Señor, a ti te lo hicieron. Pero sucede algo en el 2024, en enero del 2024 recibo una orden a propósito de este tema de los misioneros virtuales, que de hecho son puertas que Dios ha venido abriendo para así estar proyectando a muchos hijos de Él que en otros aspectos le han cerrado puertas. Pues entonces Dios no tiene límite y Él abre puertas. Yo fui de uno de esos que el Señor ha permitido que pues se le abra puerta por esta vía para que pueda el mensaje llegar y de qué manera llega. Entonces en enero aproximadamente un hermano de un país de eso me llama a mis hermanos, pero ¿y por qué no hacemos un grupo? Porque vemos que usted Dios lo usa mucho y necesitamos de gente como usted para que nos aconseje, para que nos mentoree, para que nos guíe. Digo, bueno, hermano, yo no hago esto a menos que Dios no me diga. Digo, incluso estoy por las redes sociales porque es una obra que va encaminada para satisfacer la voluntad de Dios, para agradar a Dios, no porque yo quiera quizás estar en esto, sino porque mi espíritu enardece continuamente para que hable de esto, porque si los que están acá de manera regional o local no escuchan, pues Dios quiere que ya esto se oiga
desde el oriente hasta el occidente, desde el norte hasta el sur y en el mundo entero, como dice su palabra, que vayamos a hacer la gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y yo tengo esto en mi espíritu que no me deja tranquilo, el Señor me vive hablando. Entonces, cuando esto ocurre, me hace no solamente la propuesta, sino que otra persona me dice lo mismo. Digo, wow, entonces el Señor me habla y me dice, yo quiero, gloria a Dios, que abra una iglesia virtual. Es decir, ya no es postear un mensaje por alguna red social, sino que ese grupo de personas que me sigue, que creen la palabra que Dios me está poniendo en mis labios, pues hagamos una unidad virtual y que a través de estos mecanismos y estas herramientas que el Señor ha puesto en nuestras manos, edificarnos, porque se puede. Como ustedes entenderán, la crisis sanitaria del 2019 nos trajo una reingeniería como lo que es la virtualidad, y esto vino para quedarse. Tenemos que la virtualidad está siendo usada en el ámbito laboral, en el ámbito empresarial, en las escuelas, en las academias, en las universidades, donde quiera. Entonces ya teníamos un poquito de conocimiento y manejo de redes y de estas cosas, y ya teníamos un canal hace mucho que estábamos posteando mensajes, pero no habían tenido la difusión que tienen ahora. Entonces decidimos escuchar la voz de Dios y el Señor me dijo, entrégate, deja eso. Incluso quería en algún momento, ya estaba inscrito para inscribirme y hacer otra carrera universitaria, qué sé yo. Estaba en 2 inscritos, ya estaba moviendo los documentos para sí. Entonces el Señor me dijo, no, dedícate a esto. Digo, Señor, dedícate a esto. Decidimos obedecer la voz del Señor y pues comenzamos a hacer la invitación. Los hermanos nos agrupamos y luego nos organizamos. Comenzaron a llegar los libros, todas las herramientas que necesitábamos. Bendito sea Dios. Mensaje poderosísimo, la profecía, todo. Y nos reunimos, llegamos a reunirnos un grupo como más de 80 y tantos. O sea que si yo lo hubiese dado soltura, pues hubiese aumentado aún más. Y tener un grupo de 50 mentoreándolo, dirigiéndolo, orando 3 veces al día, reuniéndose 2 veces a la semana, es una gran batalla y es una labor muy ardua. Máxima cuando se trata que tú estás entregado por entero, a esto se ven los resultados. En fin, que de todos esos hermanos que entraron, pues comenzamos a hacer liberación, comenzamos a dar la palabra de Dios, profecía, personas que Dios iba liberando, sacudiendo. Bueno, una iglesia virtual. Gloria a Dios. El Señor dice en su palabra, donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos, yo me manifestaré en ellos. O sea, podemos entender que en Dios nos manifestamos, por Él existimos, por Él nos manifestamos y en Él estamos. Si es que obviamente obedecemos su voz. Hay un diseño. Y el diseño que Dios estableció en su palabra es que en cierto modo iba a haber unos lineamientos y un patrón y un diseño que Él estableció según el 1 Corintios capítulo 12, algo así, que Dios pone pastores al frente de grupos de personas llamados ovejas, la Biblia llama ovejas, y que esos pastores tienen una responsabilidad, una investidura que Dios les otorgó para dirigir, guiar, alimentar, cuidar a esas ovejas, en este caso personas. Acontece que eran más de 80. El Señor me da una orden y me dice, pruébalos a todos. Y podemos viajar a la Biblia cuando Dios en algún momento le dice a Gedeón, un guerrero militar en el pueblo de Israel, que iban a sostener una guerra con una nación vecina que siempre le hacía oposición. Y el Señor pues le habla a Gedeón. Gedeón pedía confirmación para todo lo que iba a hacer. Y dice la Sagrada Escritura que habían 33,000 soldados que tomaban las armas para ir a combatir contra aquella nación que le hacía guerra a Israel. Pero de repente surge la idea de Dios, Yahweh, el Todopoderoso, y le dice a Gedeón, mira, son demasiados. Yo te voy a dar unas estrategias para que tú a todos me le dé un examen, me lo pongas a prueba. Cuando el Señor
le da las estrategias a Gedeón. Le dice, mira, las estrategias consisten en lo siguiente. Llévamelos al río. Primero, el primer paso que tú harás es, lo primero que tengo que decirte, Gedeón, que son demasiado. Esto es un proceso en el que yo te voy a dar los lineamientos, te voy a dar las estrategias y te voy a dar la palabra para que tú pues acciones en función de lo que te estoy diciendo. Lo primero es que son demasiado. No sea que quizás alguno se sienta y se enorgullezca diciendo que fue con el brazo, que ustedes entiendan que fue con su brazo que lograron esta victoria. Yo voy a manifestar mi gloria, mi brazo poderoso, pero para ello yo quiero hacer una rutina, una dinámica. Y todos saben lo que es una competencia, una selección y preselección. Entonces, Dios le dice a Gedeón, mira, una forma de probarlo a ellos es dile que el que quiera y que se devuelva, que se vaya a su casa. Que el que tú veas que tiemble y si diga me voy a mi casa porque usted me está dando una alternativa de escoger si quiero ir o no. Y no todo el mundo está dispuesto a ir a ofrendar su vida, a poner su vida en juego por causa del reino de Dios. Jesús dice en su palabra, el que por mí perdiera su vida la hallará. Se está hablando de un sacrificio. El sacrificio y de la copa que bebieron los apóstoles, gloria a Dios, y los profetas en la antigüedad. Y todavía tenemos muchísimos mártires. Dios le habla con Gedeón y Gedeón pues da las instrucciones al pueblo. Dice, mire, ciertamente tenemos una guerra y la guerra pues debemos llevarla a cabo, pero yo creo que son demasiados. Son demasiados. El que ustedes quieran devolverse a su casa, pues haga lo que es una alternativa y una posibilidad que yo le estoy dando para que ustedes vayan a descansar y se vayan a su casa. Se van a quedar de QAP, como decimos nosotros, quietos, atentos y en posición de expectativa, algo así. Gedeón comienza a hacer la preselección y de los 33,000 que habían para ir a hacer guerra, la Biblia dice que de esos 33,000 bajó el asunto a 22,500, creo, algo así. Acontece que vuelve y le dice Yahweh, Shohei Bajei, a Gedeón. Me dice, no, todavía son demasiados, Gedeón. Wow. Todavía son demasiados. Entonces vuelve Gedeón y le dice, el que de ustedes, todavía no hay oportunidad, que el que de ustedes quiera irse a su casa, que se vaya. Entonces viene y le dice Gedeón, Dios a Gedeón, mira, hay un rito allá. Yo quiero que tú me los tomes a todos los que sobraron y me lo lleves al río. Me lo lleves al río. Era como una especie de entrenamiento, vamos a decirlo así, de reclutamiento, para ver cuál era lo que estaban aptos para el Señor glorificarse en ellos. En eso aparece pues el grupo que quedó y le dice, mire, preparen sus escudos, preparen sus lanzas, preparen sus flechas, preparen sus espadas, preparen sus arnés, pónganse sus armaduras y vamos a comenzar una marcha. Vamos a comenzar el entrenamiento. Entonces le dice Yahweh a Gedeón, mira, cuando tú, estoy parafraseando, cuando tú lo estés entrenando y tú veas que aquellos que lleguen al arroyo, al río, ¿verdad? Con el escudo en la mano, ¿verdad? Y la espada en la mano derecha y laman las aguas del arroyo, del río, con la boca, tú me lo pones a la derecha. Pero aquellos que tú observes que cuando vayan llegando a las aguas se lancen con toda la sed y se lancen al vacío a beber y descuiden todo, eso me lo pone aparte. Estoy hablando de características, señales distintivas que denotan lo que significa la valentía, el altruismo, la responsabilidad, la dedicación, la entrega, la disciplina y la perseverancia. Y eso obviamente Dios estaba buscando gente que estuvieran dispuestos a entregarlo todo para Él manifestar su gloria a través de esa cantidad ínfima
porque no se trata de cantidad, sino de calidad. Dios andaba buscando una selección, seleccionando lo que iban a ser escogidos para el Señor manifestar su gloria a través de ellos. Y la Sagrada Escritura dice que de todo ese grupito que sobró, se redujeron los 33,000 a 300 soldados. Luego, esos 300 que pasaron a la mano derecha de Gedeón, que no lamieron las aguas, que lamieron las aguas con la mano izquierda, y el escudo lo tenían en la mano y tenían su espada, y siempre estaban ahí en expectativa, observando por dónde venía el enemigo. No se descuidaron, no tenían apatía ni indiferencia, no se rebelaron. Esos 300 soldados que estaban ahí siempre estaban atentos a todas las órdenes que le daba Gedeón. No desmayaron. En el momento más crucial, ellos no tiraron sus armas ni se volvieron atrás. Ellos se mantuvieron firmes, fueron leales a Dios, y por cuanto le pasaron la prueba, Dios les dijo: Gedeón, mira, con esos 300 que yo te puse la prueba para que me los probara, eso han aprobado. Con esos 300 yo te voy a dar la victoria. Gloria a Dios. Fíjese bien que hay unas de las características que se dan dentro de donde quiera que hay grupos, donde quiera que hay personas, donde quiera que hay sociedad. Como diría este militar y político venezolano llamado el libertador de América, Simón Bolívar. Él dice que el traidor no es confiable en ninguno de los dos bandos, y la lealtad es admirada aún por el enemigo. En algún momento alguien dijo: ningún creyente está obligado a permanecer con ningún líder o guía espiritual, aunque éste esté caminando bien. Si el creyente decide marcharse e irse a otro lugar donde él se sienta cómodo, no hay problema, porque muchos pastores viven enviando maldiciones a esos creyentes que se van debajo de su sombrilla, debajo de su cobertura. Y a ese ministro que habló esa barra basada, yo vengo a aclarar esa duda en muchos que quizás lo siguen a él y repiten las locuras que él predica por las redes sociales. Me reservo su nombre. Eso es relativo. Si el líder anda en rectitud delante de Dios, el Señor lo respalda. Por la Biblia también establecemos lo siguiente: muchas veces todo un pueblo puede estar bajo error. Toda una nación puede estar bajo error. Ponemos un ejemplo: el pueblo de Israel en los tiempos de Moisés y Josué. Cuando Moisés envía a los espías, de esos espías creo que eran 10 o 12, solamente Josué y Caleb trajeron buenas noticias y tenían otro espíritu diferente al resto. Y Jehová premió su valentía, su esfuerzo, su coraje, su altruismo. Y Dios dijo de ellos: por cuanto hubo un espíritu diferente en mi siervo Josué y Caleb, ellos entrarán en las promesas. Mas sin embargo con nosotros, Dios dijo lo contrario, no se agradó. Bendito sea el Señor. Vemos que Dios castiga duramente la rebelión. La rebelión es comparada con la hechicería. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Se dice que la terquedad es tan mala como rendir culto a ídolos. Entonces, el primero que se revela en los cielos es Lucifer o Satán, dicen algunos. Porque este quiso ser igual a Dios, tomar el lugar de Dios, y quiso que lo ovacionaran, que lo adoraran. Y por cuanto él desafió a Dios, se rebeló contra Dios, contra su creador, Dios lo detronó, pero él logró conquistar la tercera parte de los habitantes del cielo, díganse los ángeles. De manera
que el primer rebelde, el primer acto de rebelión, lo tenemos en Satanás. Satanás, príncipe de los demonios. ¿Cómo se manifiesta la rebelión? La rebelión, los síntomas que presentan es la de lealtad, la falta de sometimiento, la falta de sujeción, la falta de disposición, la falta de entrega, la hipocresía, la mentira. Todo eso va acompañado en las personas que no tienen carácter, que no se sujetan a Dios, que no obedecen a Dios ni a hombre. Podemos decir además que la Biblia está llena de muchos ejemplos sobre la traición. Jesús, Judas con Jesús traicionándolo. Muchos predican y enseñan de que usted está obligado como líder o como pastor a tener cabra dentro de su círculo íntimo, y no es correcto. No está obligado que usted debe de cargar con cabra durante tanto tiempo, cuando la Biblia dice que llega un tiempo donde usted tiene que sacar la paja del trigo, y cuando llegue el tiempo de quemar la paja, el trigo es cosechado en el granero y la paja se quema afuera. Hay un tiempo de disciplina, un tiempo de juicio. Para los que viven predicando y enseñando que hay que dejar crecer el trigo conjuntamente con la cizaña, ciertamente lo es, pero llega un tiempo que eso debe enseñarse en la iglesia. No menos cierto es que las redes sociales se han convertido en un campo que muchos creen que es tierra de nadie, y no es tierra de nadie. Para los misioneros virtuales proyectarse y llevar el mensaje de la palabra de Dios. Hay muchos que le dan mal uso, otros que le dan buen uso. ¿Quién les habla? Decidió hacer la obra de Dios sin esperar en prima fase nada a cambio más que la satisfacción de cumplir con la voluntad del Eterno. Como le dije, eran gran número, como de 80. Y si nos vamos a eso a mentoría, si nos vamos a eso a asesoría, direccionamiento, oración continua, liberación, etcétera, etcétera, porque los pastores deben ser útiles para todo y deben estar asequibles, disponibles a todo aquello que nos llamen. Abrimos el foro, creamos las bases, llegaron todos los materiales, hubieron algunos que Dios lo tocó, pusieron alguna ofrendita, la gloria de Dios. Pero sucede y acontece que fuimos haciendo todo lo que el Padre nos decía que hiciésemos. Todo aquel que estaba ahí por ser un simple espectador, y usted sabe que en lo presencial se da que hay muchos que lo que entran a la iglesia como espectadores, más frío que un bloque de hielo. Esos son los cristianos a media, que cuando llega la gran prueba, los vientos, los ríos, cuando viene la crisis, cuando sopla, esos son los primeros que caen en ruina, porque no tienen fundamento. Gente con falta de formación, gente con falta de carácter. Y los pastores sabrán de lo que lo estoy hablando. Pero llega un momento donde me topo con creyentes. Ya tenemos el foro formado y nos reuníamos 2 veces a la semana, algo extraordinario, palabra en abundancia. Incluso le mandaba, yo tomaba de mi tiempo, la gloria de Dios, para dedicarlo para crear folletos, para que ellos nada más lo estudiasen, para que ellos nada más tuvieran que abrirlo, y en función de eso nos reuníamos. Entre vez en cuando le ponía ciertos procesos, exámenes, le hacía dinámica, liberación, oración continuamente, una bendición. Algunos hermanos dijeron, wow, pero algunos fueron de corta duración, otros más llegaron, se retiraron, gloria a Dios. Otros venían de otros foros virtuales y me dijeron, nosotros no podemos estar mucho acá porque nosotros venimos del foro de fulano de tal. Y esos, pues, tengo para decirle que yo admiro la lealtad. Como me llamó una señora de un país por allá y me habló de la profecía que yo solté. Bueno, voy a hablar contra el farsante del supuesto apóstol y profeta Rafael Ramírez, que ya no hay nada. Me dice, ¿usted está seguro que esa profecía que usted soltó de parte de Jehová? Porque yo tengo contacto con él es mi amigo. Y yo le dije, ¿usted quiere buscar la confirmación, hermana? Me sale, sí. Yo quiero que usted ore conmigo, hermano.
Digo, no hay problema, si lo que tú estás dando a confirmación, Dios le hablará. Y comenzamos a orar unos minutos. Cuando terminamos de hacer la oración me sale, bueno, hermano, yo aquí estoy temblando, siento la presencia, el fuego de Dios. Duró un tiempito conmigo, me dice, hermano, yo estaba acá, yo vine a buscar esta confirmación y gracias por su palabra. Yo sé que Dios está en usted, pero no puedo permanecer mucho porque la lealtad es la lealtad. Digo, así se hace. Vaya con Dios, hermana. La lealtad es admirada aún por el enemigo. Entonces, digo todo esto porque hay una cultura, ¿verdad? Hay una idiosincrasia, hay unos pensamientos, hay un sinnúmero de personas, incluso líderes, pastores, profetas, evangelistas, que tienen mente reprobada, según como lo dice la palabra. Tienen mente entenebrecida, tienen mente cauterizada, tienen mente llena de vanidad. Esa gente, ciertamente, si no se arrepienten, son personas que van a dar cuenta de Dios en algún momento y Dios lo va a sacudir y no lo va a sacudir de buen modo. Estoy hablando con pastores, gente que pues Dios le dio abundancia de palabra y en algún momento Dios lo conectó y le dijo lo que tenían que hacer y quedarse en esta fuente, porque no es Dios, no es el diablo, sino Dios. Cuando Dios te mueve para que conecte con alguien, tú tienes que aprender a descubrir ese propósito y no despegarte de la persona que está haciendo canal de bendición para ti. Si usted quiere, busque la Biblia. Usted que es un teólogo, usted que es una persona muy formada, busque la Biblia. Mi característica es, para terminarle la idea, de que cuando un hermano o una hermana viene de algún foro que quizás, pues, fue el líder que falló, yo busco la manera de preguntarle, mire, lo primero que vamos a preguntarle a Dios cuál es el problema que usted tiene y vamos a esperar la voz de Él para que Él nos indique, para hablarle a usted de parte de Él, porque aquí no nos gobernamos, nos dirige el Espíritu Santo. Amén, vamos a orar. Entonces, cuando muchas veces oramos, lo que el Señor ratifica y reconfirma es que ciertamente los líderes, algunos están mal. Y esas ovejas pues comienzan a divagar como ovejas sin pastor y buscando pasto, buscando agua. Y el Señor por su misericordia nos ha entregado a nosotros una misión pastoral y profética. Y ya ustedes conocerán de la profecía que tenemos por ahí por YouTube. Acontece que muchas veces esas ovejas, cuando se marchan, aunque quizás estén buscando pasto y no tengan la formación, no tengan el carácter, no tengan la madurez, pues ya andan buscando. Entonces la Biblia dice que las ovejas, lo que son ovejas, escuchan la voz de Dios. Y de eso nos encargamos nosotros, de enseñarle a Dios para que aprendan a escuchar la voz del Eterno, la voz del Espíritu Santo, la voz de Jesús, para que no se dejen engañar de cualquiera que ande por ahí diciendo yo soy pastor. Muchos que se autoproclaman pastores, pastores enganchados, profetas enganchados, evangelistas enganchados, apóstoles enganchados. Entonces, muchas veces nos damos cuenta que tanto los pastores como las propias ovejas que se desviaron necesitan alimento, necesitan agua, necesitan ser direccionadas, necesitan ser corregidas, disciplinadas por el Señor. Le dimos la oportunidad de que se congregaran acá. Yo dije, hasta que el Señor me avise, estaré con ellos. Gloria a Dios. Me llamaron muchos pastores. La mayoría duraron una semana, otros duraron 3 días y se alargaron. Sí, porque son saberlo todo. La idea era que los pastoreara, que los mentoreara, que los formara, que le diera el maná que el Señor tenía para ellos. Pero ellos, como creen que lo saben todo, y ellos entienden que no deben sujetarse ni escuchar a nadie. Gloria a Dios. Pero está bien, el Señor me venía hablando de todos esos líderes. En algún momento nos vamos desarrollando y vamos ampliando, y Dios viene haciendo muchísimas manifestaciones de su gloria, gente que fueron ungidos. Incluso tenemos joven aquí que ha sido tremendo, que es un jovencito, ya está profetizando incluso por las redes, que yo me dije, wow, en tal cuánto tiempo. Entonces, para mí eso es un gozo, una satisfacción. De esos 70, casi 80 personas que tenían ahí, jóvenes, que Dios me puso a profetizarle, que tienen una unción y un llamado especialísimo, digo, wow. No duraron mucho, gente hiper preparado, profesional, que se la creen, que se la saben todas. Dios comenzó a reprenderlo. Inmediatamente el Padre me iba instruyendo, elimíname este, elimíname aquel. Otros se salían, otros después que ponían una ofrenda, arrancaban. Digo, gloria a Dios. Después que se salían, Dios me ponía que lo sacara, como quiera me seguían enviando la ofrenda. Con el tiempo se apagaron y siguieron por allá. Digo, vaya con Dios.
Esto es un proyecto de Dios. Gloria a Dios. Cuando llego hasta un punto que el Señor me dice, las ovejas que puse en tu mano se descarriaron todas. Digo, Padre, aprendí de ahí que pues, ya entendí cuál es la carga espiritual que llevan muchos pastores y la condición de la desobediencia, de la deslealtad, de la falta de sumisión, la falta de sometimiento, la falta de disposición, de entrega genuina que tienen la mayoría de muchos que se hacen llamar cristianos, que ni siquiera respetan el diseño divino, no se sujetan, no se someten a ningún pastor, no se congregan en ningún lado. Soy de opinión y le digo a la mayoría, ¿usted se congrega en una iglesia? Me dice, sí. Digo, pues siga ahí. ¿Con qué pastor usted está? Digo, pídale permiso a su pastor y dígale que usted conoció a un hermano por la red social que quiere ayudarle también a crecer espiritualmente. Y usted le da mi número, que si el pastor también viene, pues lo ayudamos para que su obra avance. Haciendo conectamos y hacemos una coalición de intercesión de manera virtual y qué sé yo dónde podremos llegar, porque esto es un proyecto de Dios. Amén. Muchos tenían la confusión de si se quedaban en sus iglesias o si estaban conmigo. Digo, no abandone su iglesia si usted entiende que su pastor está bien, que decía ahí. Digo, vamos a orar por el pastor o la pastora donde usted está. Así lo hicimos, pero el caso es que llegó un punto donde la mayoría se quedaron. Apenas tenemos como 8, 10 o 6 personas que todavía nos reunimos regularmente a orar 3 veces al día, de madrugada a toda hora. Y Dios sigue moviendo y estableciendo y guiándonos, abundancia de palabras. Pero la parte que yo quiero anunciarle ya para cerrar, que hay un grupito que muchas veces se congregan, y eso se da en lo presencial, están con el pastor y se comportan como Datán, Coré y Abirán. Eso, la cita, ustedes la pueden buscar en el libro de Números, capítulo 17. Ustedes la pueden buscar la historia. Datán, Coré y Abirán. Esa historia, ese ejemplo, esa historia revela que Moisés era el líder del pueblo de Israel, el profeta entre profetas, como le dije. Esos 250 líderes del pueblo de Israel se rebelaron contra Moisés y Aarón. Ellos desafiaron al líder. Cuando una oveja se convierte en cabra, yo digo que nunca fue oveja, que lo que en tu tiempo fue cabra, porque si es oveja no pierde su naturaleza. Y comienza a murmurar y a criticar al líder. Aún está recibiendo alimento a tiempo, recibiendo maná, recibiendo agua, recibiendo protección, cuidado. Como quiera blasfema de su líder y se sale y comienza a murmurar de él, a espaldas de él, y se traslada a otro foro, a otras congregaciones, con la misma característica. Esa oveja está descarriada. Esa oveja está. Por eso que cuando un pastor va a recibir a un miembro en su iglesia, lo primero que tiene que decirle de dónde usted viene, cuál es su nombre, qué usted come, qué viste, cuál es su pastor, qué usted hace. Esta gente, pues obviamente, no tienen asidero jurídico o espiritual, para decirlo así, donde el enemigo tiene derecho sobre ellos, porque no tienen ninguna cobertura, en cierta forma, que avalada espiritualmente. Por tanto, ese tipo de creyente anda en pecado. El pecado de la murmuración, de la crítica destructiva. Gloria a Dios. Entonces eso es lo que está ocurriendo. Entonces la palabra de los cristianos apandillados. Apandillado significa que personas se unen como si fuera una pandilla. Y me hace pensar en los pandilleros callejeros de muchos países, ¿verdad? Que se unifican y ellos crean un boicot, crean una pandilla. Y no le podemos llamar a esos que se congregan o que están unidos con ningún propósito porque están en desobediencia, son rebeldes. Entonces, se agrupan, se apiñan, se asocian. Y bajo la premisa de que siempre hay 2 o 3 que tratan de guiar, por eso los líderes están descalificados, porque no tienen respaldo de Dios, no son guiados por Dios. Datán, Coré y Abirán se buscaron un juicio de Dios que de manera inminente cayó sobre ellos y sobre toda su familia. Dice que la tierra se abrió y se lo tragó a todo. Entonces, los cristianos apandillados, yo quiero hacer un llamado a esos cristianos apandillados
Esos cristianos, aparentes cristianos, que se rebelan contra la autoridad de Dios, que no obedecen a Dios, que no se sujetan a ningún tipo de autoridad, que andan como ovejas descarriadas, como ovejas sin pastor, que todavía el Padre no los ha preparado, que el Padre todavía no lo ha dimensionado, que todavía el Padre no lo ha ungido, que todavía el Padre no lo ha levantado, que todavía no tienen carácter. Yo vengo a decirle, y incluso entre ellos hay incluso pastores y profetas y ministros que no tienen el respaldo ni la preparación de Dios, pero que tienen que sujetarse y someterse bajo la sombrilla de alguien que Dios preparó, capacitó y autorizó y respaldó para que los ayude a entrar en el propósito. Ese es el diseño divino. No hay otra forma. Eso fue Dios que lo estableció así. Yo vengo a decirle a ellos, en el nombre de Jesús, que obviamente si todo lo que está en esa condición, como esos hermanos que en algún momento llegaron por acá, que se arrepientan, que traten de humillarse ante la presencia de Dios, antes que el juicio del Señor les sorprenda. Gloria a Dios. Me dice el Señor que muchos serán sacudidos en este tiempo. Aleluya. Pastores desleales, rebeldes y desobedientes, que soltaron la grey. Aleluya. Por cobardía, me dice el Señor en esta hora. Me está hablando de profetas que no pertenecen a ninguna organización. Aleluya. Que no pasaron el proceso de prueba. Y que como comenzaron a huir de Dios. Comenzaron a huir de su llamado y de su propósito. Por ahora están por red social y por otros medios tratando de decir que son profetas autorizados y que fueron enviados. Dice el Señor. Arrepiéntete, porque si no, mi juicio te alcanzarán y te perderás. Aleluya. Oh, gloria a Dios. En esta misma condición también hay pastores, muchos que se autoproclaman apóstoles, aleluya, supuestos maestros que ya creen que tienen todas las cualidades y los perfiles como para edificar el cuerpo de Cristo. Dice el Señor, arrepiéntete tú, que estás caminando como oveja sin pastor, que no te sujeta, que no obedece, que cuando escucha una reprensión, aleluya, comienza a murmurar de tu pastor, comienza a criticarlo, comienza a denigrarlo, comienza a dañarlo y te apandilla y busca otro grupo. Cada vez que hay una asignación del Eterno, cada vez que hay un diseño divino que el Señor quiere establecer, el enemigo se levantará, incluso con los mismos que están en el círculo de los líderes que Dios levanta. Gloria a Dios. Aleluya. Habrá un grupo que siempre se va a inclinar para escuchar la voz del diablo, pero habrá otro grupo que se inclinarán para escuchar la voz de Dios. Aleluya. No seas tú de esos que escuchan la voz del diablo. Tienes que discernir entre lo justo y lo injusto, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Aleluya. Tienes que diferenciar lo bueno de lo malo. Gloria a Dios. Hay mucha gente diciéndole bueno a lo que es malo y diciéndole malo a lo que es bueno. Mucha gente escuchando a falsos profetas, mucha gente escuchando a voces disidentes, a gente que no tienen respaldo del cielo. Dios está dando la última oportunidad a muchísimas personas para que se humillen y se arrepientan y se organicen. Porque viene un gran sacudimiento a la tierra, me dice el Señor. Oh, yo, gloria a Dios. Y no dará por inocente a ningún culpable, porque llamé y nadie me respondió, toqué y nadie me abrió. El Señor ha sido muy misericordioso, me dice, ha dado muchas oportunidades a su pueblo para que se humillen y se arrepientan. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Los Corelos, Datán y Abirán, que viven blasfemando de hombres y mujeres que Dios ha levantado. Ojo. Para última oportunidad. Todavía hay tiempo. El Señor le está dando la oportunidad que presenten su sacrificio, que presenten su vida como olor grato, que se humillen. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Mucha gente descarriado. Mucha gente que no se sujeta, que no se somete, que no se dispone, que no tiene disciplina. Gloria a Dios. He aquí que la bendición del Señor está disponible, pero es para los fieles, para los que se sujetan, para los que se someten, para los que creen, confían y esperan en Él, no para los desleales, no para aquellos que decidieron abandonar e irse, no con aquellos que traicionaron su voluntad, gloria al Señor, no contra aquellos que en algún momento, cuando el fuego llegó, se dejaron apagar la fe, porque obviamente estos no se alimentaron adecuadamente, no tenían fundamento. Llegó la semilla, fue sembrada, pero vino el enemigo
y se les cegó el entendimiento para que no crean y no obedezcan al Señor. Así que es la palabra que el Señor le trae a los cristianos apandillados. Los cristianos apandillados como Coré, Datán y Abirán y los 250 líderes que estaban ahí en el pueblo de Israel eran líderes, pero estaban descarriados. Así que esta es la palabra, amado. Si tú eres uno de esos que te encuentras en esa condición, como esa palabra que soltamos hoy a unas hermanas que teníamos acá en este foro, e incluso pusieron ofrendas extraordinarias. Y yo dije, wow, pero cuánta fe. Pero llegó un momento como que el corazón se le engrosó. Y tuvimos la oportunidad hoy de darle palabra, porque más nunca, ni siquiera se humillaron, no nos llamaron, solamente nos dijeron, nosotros decidimos abandonarlo porque no lo vamos a seguir apoyando. Digo, sé, pero ¿apoyarme de qué? Si a usted le dieron la orden de que me llamara, estoy voluntario. Tenemos mucha gente tirándole piedra a las escopetas. Yo no entiendo, el que pleitea con Dios. Hay de aquel el que pleitea con Dios. Hay de aquel que abre su boca contra los ungidos que Dios levanta. Es un juicio. Así que es la palabra de Dios una vez más en mi boca para ustedes. Pastores que Dios les dio órdenes de que vinieran por esta fuente a buscar palabras porque necesitaban ser formados. Ellos no admitieron eso. Se hicieron de la vista gorda, como que dicen, yo lo sé todo. Yo no tengo que ser mentoreado ni guiado. ¿Quién es este? Sorpresa. Usted se equivocó, hermano. El Señor dice en su palabra, sean mansos y humildes de corazón. Gente que no son dóciles, que no son indomables, que no se someten, que no tienen los perfiles de la naturaleza divina, que Dios en ningún momento lo va a usar porque ellos mismos crean un bloqueo en su conciencia, en su espíritu para que la gracia de Dios no se mueva, porque son rebeldes, desleales. Se creen que lo saben todo, gente que Dios los amonesta hoy, mañana, pasado mañana, el año entero, y nunca se dan por entendido. Son inestables. No piense quien te haga y quien anda en ese tipo de condición de inestabilidad como las olas del mar que van y vienen. No piense que van a recibir nada del Señor. Esos son los que la Biblia menciona, que se salvarán con dificultad. Así está aquí esta palabra para todo aquello que le sirve el zapato para que se lo ponga. Estoy hablando con apóstoles, estoy hablando con evangelistas, estoy hablando con profetas que creen que se la saben todas, estoy hablando con hermanos en la fe que se creen que ellos subieron a la última cima y que son aprobados por Dios. Humillado pues bajo la poderosa mano de Dios para que seáis exaltados cuando fuere tiempo. A Jesús lo abandonaron. Todo un pueblo puede estar equivocado. El pueblo de Israel estuvo equivocado entero. Íntegramente estuvo equivocado en los tiempos de Moisés. Y solamente 2 hombres entraron a la promesa de Dios. Y ahí todos estaban equivocados. Y el Señor se airó en un momento y dijo, dile que digo yo que no entrarán ninguno. Seleccióname los nuevos jóvenes que vienen subiendo. De tal edad. A eso yo haré que entren contigo, Josué, en la promesa. Estoy hablando que hay gente que no van a ver las promesas que Dios un día dijo que le entregaría. Porque son desleales. Han provocado a ir al Señor. Viven abriendo su boca, murmurando contra Jehová y contra los hombres que Dios levantó. No se sujetan a la palabra que Dios trae a través de ellos. Se cree que lo saben todo. Se vuelven necios en su propia opinión. Desleales. Tienen mente corrompida, mente entenebrecida y reprobada. Entonces tú debes humillarte, pastor. Tú debes humillarte, evangelista. Tú, intercesor, intercesora, que Dios te llamó con grandes promesas. Humíllate. Confía, cree. Persevera. Disciplínate en Dios. Porque sin disciplina, si tú no toleras la disciplina, entonces eres tenido o tenida por un hijo bastardo. Y los que son bastardos no son llamados hijos legítimos de Dios. Así que arrepiéntete de las palabras que te doy de parte de Dios. Arrepiéntete. Porque todavía hay oportunidad. Escapa por tu vida, cristiano apandillado. Que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima. Shalom.